El sol se cernía como una acusación sobre Phoenix. No calentaba, castigaba. Bajo ese calor, un jaguar rojo atravesaba la ciudad como una veta de color fuera de lugar. Al volante, Elena Travers conducía en silencio, sin música, sin distracciones. Solo el suave ritmo de los neumáticos sobre el asfalto recalentado y el lento flujo de aire a través de una ventanilla medio cerrada. Llevaba la camisa arremangada hasta los codos, y su reloj brillaba tenuemente bajo el resplandor. Parecía relajada y controlada, pero cada movimiento tenía peso. Elena no se dirigía a ningún sitio en particular. La misión había terminado, las capas de cifrado se habían desmantelado, el servidor del cártel colapsó, los fondos se habían vaciado, su tapadera se había retirado. Por primera vez en meses estaba en la superficie, sin sombras, sin puertas traseras, sin teléfonos prepago. Y para eso se había comprado algo limpio, algo preciso, algo suyo. El Jaguar, rojo como la rebelión, silencioso como la confianza, sin préstamos, sin favores, sin necesidad de placa para firmar el título. Y ese, al parecer, era el problema. A 2 cuadras de la confluencia de la autopista, una patrulla blanca y negra se deslizó tras ella. Sin prisas, sin sirenas, solo presencia. 2 hombres dentro observando, evaluando. La patrulla la seguía paso a paso como un depredador probando a su presa. Entonces llegó el destello. Azul y rojo, fuerte, incluso en silencio. Elena exhaló una vez, bajó el volumen y se detuvo. Luz suave. Punto. Conocía la rutina. Había entrenado a gente en esta rutina. Manos visibles, mirada al frente, ningún movimiento repentino. Los oficiales se acercaron. Uno era imponente. Rick Landon, enrojecido por el sol, con aspecto cansado. El otro, más joven, Chase Burke, ya sonreía, demasiado seguro de cómo terminaría esto. Licencia y matrícula, dijo Landon con rotundidad, como si ya fuera una carga. Elena respondió con calma. La licencia está en mi bolso, la matrícula en la guantera. Extendiendo la mano lentamente. Adelante, dijo Burke, cambiando de postura para mirar dentro. Ella se movió con cuidado, sin tensión, sin actitud, solo precisión. Apenas miraron los papeles. ¿Conduces esto?, preguntó Burke, arqueando una ceja. Lo recogí ayer, dijo Elena. Celebración. ¿Para qué?, interrumpió Landon. Un contrato federal, respondió ella. Ciberinteligencia. Nada que pueda revelar. Pero no era una pregunta. En realidad no, ya lo habían decidido. El color del coche, la piel de sus manos, el código postal donde estaban. Nada de eso les cuadraba. Tenemos algunos informes de coches de lujo robados en esta zona, dijo Landon, señalando a Burke. ¿Te importaría salir? ¿Tienes el papeleo?, respondió Elena. Aquí no se ha robado nada. Eso no fue una sugerencia, dijo Burke. La sonrisa burlona había desaparecido. Lo que la reemplazó era más peligroso, frío, autoritario. Salió, con las manos visibles y la voz tranquila. Estás haciendo un perfil, dijo en voz baja pero firme. Y lo haces sin motivo. Landon ni pestañeó. Date la vuelta. Manos en el capó. Una respiración, justo la suficiente para hacerle saber que lo vio todo. Entonces obedeció. Las esposas estaban demasiado apretadas. No lo suficiente como para causar moretones, pero sí para dar señales. No se trataba de la ley. Se trataba de control. Burke rebuscó en la consola central como si ya la estuviera reclamando. Todos creen que las reglas no se aplican cuando tienen un coche nuevo y una cuenta de LinkedIn, murmuró. Elena no lo miró. Nunca comprobaste la matrícula, dijo con voz precisa.
Nunca comprobaste las matrículas. Colocaste la grúa antes incluso de desenfundarla. La ignoraron. Al otro lado de la calle, la camioneta dio marcha atrás lentamente, como si hubieran ensayado una escena. El jaguar rojo se alzó como un trofeo en la rampa de acero. ¡Claro! Burke tomó 2 fotos más. No para pruebas, para vender. Landon le quitó las esposas sin contemplaciones. No hay arresto, dijo. Hoy no, pero no tientes a la suerte. Elena se ajustó las esposas, con la mandíbula apreteada. Y luego, con un tono más cortante que un grito, dijo: «El tiempo corre, agentes». No oyeron la señal. No vieron el pitido silencioso del sistema integrado del Jaguar. El GPS, el audio y el rastreo del VIN. Ahora estaban en vivo y reflejados en una consola del Homeland Field. No vieron la sala iluminarse a 3 estados de distancia. Un técnico miró la pantalla y murmuró. Mordió el anzuelo porque esto no era solo un coche y Elena Travers no era solo una mujer al volante. Era la punta del iceberg que nunca vieron venir. Elena mantuvo la mirada fija en el retrovisor. Las luces detrás de ella parpadeaban en ciclos. Rojo, azul, rojo de nuevo. La patrulla no se movió bruscamente. No hacía falta. El mensaje ya estaba claro. Hizo la señal, redujo la velocidad y acercó el Jaguar a la acera. El jazz se desvaneció bajo sus dedos. Su postura no cambió. Sus manos se mantuvieron en el 10 y el 2. Se acercaron. Landon a la izquierda, Burke a la derecha. El rostro de Landon era indescifrable, como el de un hombre cansado del papeleo que aún no había escrito. Burke lucía una sonrisa que era más actuación que cortesía. Ninguno preguntó por qué la habían detenido. No hacía falta. El coche les respondió. «Matrícula y matrícula», dijo Landon. Elena asintió. «Carteras en mi bolso. Guantera para la matrícula». «Despacio», añadió Burke. Se acercó, intentando echar un vistazo al interior de la cabina. No tenía la vista puesta en sus manos. Estaban en el cuero cosido, el tablero, el reloj en su muñeca. Se movía con la paciencia de quien entendía exactamente lo que buscaban y lo equivocados que estaban. Se llevaron los documentos como si fueran pruebas de una escena inexistente. Landon ni siquiera leyó el nombre antes de pasárselos a Burke. «¿Compraste este auto?», preguntó Burke. «Sí», respondió Elena. «Ayer». «¿Dinero?», insistió como si la respuesta fuera imposible de legalizar. «Después de un contrato federal», dijo ella con calma. «Información cibernética». «¿Con eso se pagan los jaguares en esta zona ahora?», preguntó Landon, cruzándose de brazos. La pregunta no era una pregunta, era una afirmación camuflada. Entonces llegó el giro. «Hemos recibido denuncias de vehículos de lujo robados en las inmediaciones». Elena apretó la mandíbula. «Tienes la documentación». «Sal de aquí», interrumpió Burke. «Lo aclararemos rápido». «Esto no es un procedimiento», dijo. «Es discriminación». «¿Es una queja, señora?», preguntó Landon. «¿O solo actitud?». Abrió la puerta despacio, deliberadamente, sin movimientos bruscos. Su lenguaje corporal era tranquilo, pero no sumiso. Mantuvo la voz firme, con las manos visibles. «Lo que estás haciendo ahora mismo no es hacer cumplir la ley. Es teatro». «Date la vuelta», ordenó Landon. Hizo una pausa, lo suficiente para dejar claro que los había visto. Luego se giró, con las manos en el capó. Las esposas hicieron clic, justo lo suficientemente apretadas para enviar un mensaje, no sobre control, sino sobre propiedad, sobre quién pertenecía detrás de un coche como este y quién no. Burke se acercó a la consola central. «Sin guantes, sin orden judicial. Hacen un buen papel», murmuró. «Portátil, placa del gobierno».
Un pequeño discurso sobre contratos, luego encontramos una pistola debajo del asiento, y de repente es otra historia. Elena no lo miró. Se saltaron el protocolo. Nunca revisaron el VIN, nunca llamaron a la central. La grúa ya estaba esperando. ¿Estás insinuando que somos corruptos?, preguntó Landon. ¿Estoy insinuando que eres descuidado?, respondió Elena. Se acercó más, en voz baja. ¿Crees que esa placa te hace especial?, dijo ella. Creo que significa que tendrás que explicar cada segundo de esta parada cuando se vuelva federal. Su mano se flexionó a su costado. No es un puñetazo. Todavía no. Solo la sombra de uno. Cuidado con el tono, murmuró. Actúas como si fuéramos nosotros los que estamos fuera de lugar. Burke cerró de golpe la consola central. «¡No hay nada aquí!», gritó. Probablemente se desnudaron antes de que la lleváramos al otro lado de la calle. El camión de la incautación empezó a retroceder hacia la acera. El conductor no miró a los agentes, solo accionó el cabrestante. El Jaguar rojo se inclinó hacia arriba, el acero chocando contra el cromo. Entonces llegaron las fotos. Burke otra vez. 2 ángulos rápidos de las placas. El interior. La vene. No eran para pruebas. Eran para inventario. El coche ya estaba marcado para su traslado. Landon le quitó las esposas. «Tienes suerte», dijo. «Sin cargos, sin antecedentes. Pero la próxima vez, intenta pasar desapercibido». No respondió. Se ajustó las mangas, recuperó su postura y luego, en silencio. El tiempo avanzaba. No preguntaron qué quería decir, no notaron el cambio. Pero a 3 estados de distancia, su señal ya había sido recibida. Los servidores de seguridad nacional se activaron. El rastreo comenzó. Y por primera vez en meses, el anzuelo había mordido el anzuelo. El juego había comenzado. Elena estaba sentada en el asiento trasero de un vehículo sin distintivos de la patria. La puerta se cerró tras ella con un suave clic. Sarah Dunn, su compañera y analista, ya tecleaba en la consola cifrada que tenía en el regazo. No intercambiaron palabra, pero el zumbido de los dispositivos electrónicos llenaba el pequeño compartimento como un latido compartido. Para cuando Elena se sentó en una silla en su oficina improvisada, una suite oscura y sin ventanas detrás de un almacén logístico, Sarah hablaba en voz baja. No revisaron las matrículas. Nunca registraron la parada. No llamaron a la central. La grúa estaba en posición antes de que le abrocharan las esposas. Elena asintió lentamente. «El típico chanchullo de los depósitos», dijo. «Apunta al conductor. Recoge el vehículo. Sin supervisión». Se cruzó de brazos. Muchos vehículos de lujo robados se movían por los canales principales del cártel. El Jaguar rojo no sería la excepción. Sus dedos revoloteaban por la pantalla. Apareció un mapa. 5 puntos rojos parpadeantes se agrupaban en depósitos de combustible satelital y garajes ocultos en 3 condados de Arizona. Así, dijo Sarah, es como funcionan los ciclos. Agarran, remolcan, titulan, venden 3C7, SUV de lujo, todos con conductores negros o hispanos, ni un solo procesado. Su voz era fría, pero no estaba sorprendida. Elena se inclinó hacia adelante. Los mueven rápido. El mapa actualizó la cronología. Los cementerios de autos tenían un ciclo de vida. 6 horas para remolcar, 12 para almacenar, 48 horas para subastar. Sarah, retira los VIN de la flota de Phoenix, ordenó Elena. Escanea los títulos registrados en el mercado de Southwest Shell Company. La pantalla se fijó en una entrada. Panamá registrado Shell y pase rojo sin reserva. Y la agregó a una E alternativa. Cadena etiquetada para el mismo formato de manejo. Su reloj sonó una vez. El vehículo está dando señales en vivo en el depósito de East Phoenix, lote 7, Sarah marcó. Lo movieron de nuevo. El GPS falló unas cuadras. Elena exhaló. Alguien está esperando esto. No por piezas.
sino por pruebas. El círculo se redujo. Elena llenó una carpeta negra con capturas de pantalla, registros de VIN, marcas de tiempo, cercas geográficas. «Traigan a Elaine Bryce», dijo, con la voz entrecortada por el zumbido. «Necesitamos que se inicie una revisión interna». Sara dudó. Ella preguntará por qué me salté el protocolo. Tú le dirás que porque estos agentes están siguiendo guiones de un manual de crimen organizado de la comisaría, bajo mi supervisión. Sin permiso, sin cobertura. O lo denunciamos todo o lo enterramos. Elaine Bryce llegó 30 minutos después, esbelta, profesionalmente cortés, pero con el aura de alguien que construyó su carrera yendo más allá de las mentiras. Cuando Elena puso la carpeta sobre la mesa, Elaine no se inmutó. Revisó los documentos rápidamente, hojeando registros y algoritmos de mapeo. «Esto es extenso», dijo. «Necesito acceso interno a los registros de retención de la comisaría y a las anomalías del DMV». «El acceso ya está marcado», respondió Elena. «Lo borré de forma oculta en Homeland, pero si buscas consultas extensas, verás informes del panel sobre incautaciones de depósitos ocultos durante más de un año». Elaine entrecerró los ojos. «¿Fantasma eliminado?» Elena asintió. «Sí». Después de que los delaté, Elaine levantó la cabeza. «Déjame adivinar. Borraron tu perfil. Ya no estoy en el sistema», dijo Elena en voz baja. «Se están preparando para convertirme en una persona sin personalidad». Elaine la consideró. «Eso lo hace más difícil, pero también significa que tuvieron que recurrir a la institucionalización para encubrirlo. No se trata solo de agentes de comisaría corruptos. Esto está coordinado». La postura de Elena se tensó. Y no es solo Phoenix. El mismo registro de compradores fantasma apareció en Dallas, Houston, Tucson y otros estados del suroeste. Lo reporté a través de los nodos de inteligencia oscura de seguridad nacional. Es una red de distritos electorales corruptos. Elaine se inclinó. «¿Y qué hay del nivel federal?» Elena se tocó el auricular. El director Vernon Hale autorizó la autorización de privilegios para Caleb Stroud hace 2 años. Sin revisión. Es inusual, y tengo una señal que muestra señales en vivo de las líneas telefónicas personales de Stroud, que coinciden con los contactos de las empresas fantasma que hemos rastreado. Elaine apretó los labios. Hablamos de una red fachada de un cártel dirigida por un capitán de distrito condecorado, aprobado y protegido al más alto nivel. Elena apretó los dientes. Sí. Y me tendieron una trampa. El jaguar rojo, el coche impecable, el contrato impecable, pero también un detonante. Sabían que había expuesto el sistema. Sara soltó una risita. Eso es brillante y triste. Elaine juntó las manos. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Todavía no sospechan que estoy comprometida, dijo Elena. Dejamos que el coche avance un nodo más. Ahí es donde traerán al dueño de la operación. Los encontramos, los rastreamos hasta Stroud y luego llamamos. Elaine se puso de pie. Hagámoslo. Iniciaré citaciones para transferencias de títulos del DMV. Citaré documentos de empresas fantasma. Sara, una vez que el vehículo salga del lado este, envía señales a las antenas fuera de la red entre 72 y 96 horas. Informaré a asuntos internos, pero solo como tapadera. No hay filtraciones fuera de esta sala. Los labios de Elena se curvaron en la primera media sonrisa genuina. El tiempo avanza. 2 días después, monitorearon una señal satelital. El auto despegó del lote 7 en East Phoenix. Lo trasladaron a un almacén junto a una carretera de acceso privada cerca de Tucson. Una señal de dron mostró el jaguar encerrado en un recinto vallado. 2 camionetas con matrícula municipal estacionadas, ninguna con matrícula estatal, y personal uniformado realizando tareas de mantenimiento. Elena tocó su teléfono. Sara, reconocimiento de matrículas por Geoense. Quiero el audio del despacho, los registros del dron, todas las horas.
Sarah abrió una transmisión. Figuras enmascaradas con escáneres portátiles escaneando placas VIN, libros de registro siendo sellados, cronómetros en A con cuenta regresiva. Extraño, dijo Sarah. El tiempo de escaneo Pintoto es de 2 segundos. No hay registros de video. Elena lo procesó. Son inteligentes. Han codificado indicadores internos para marcar la rotación preaprobada de este auto sin evidencia, evitando así las auditorías. Miró a Elaine, que tenía una expresión sombría. Hale sabe lo que hace. Observaron cómo el Jaguar permanecía intacto, protegido, dentro del complejo. Hay un momento, dijo Sarah, en el que una camioneta municipal se estaciona demasiado cerca. El conductor sale, placa en el lateral. Escanea la luneta trasera. Está dentro del coche. La mirada de Elena se agudizó. Un micrófono. Apartó la vista. Así que alguien los está monitoreando. Metieron equipo en el coche antes de que lo incautaran. Elaine exhaló. Eso es otra capa. Elena asintió. Quizás tengamos más que un anillo de incautación. Quizás tengamos una cúpula de vigilancia. Elaine sacó mensajes internos detectados a través del Sistema de Detección de Intrusos de Seguridad Nacional. Un puente de puerta trasera desactivado a los sistemas R, marcado como código C de anulación roja. Elena se quedó aturdida. Ese código solo se suponía que se usaría una vez en una operación extranjera en 2016. Granizo lo autorizó para Stroud. Elaine se aclaró la garganta. Esto va directo al inspector general y posiblemente a la supervisión del Senado, pero lo filtramos internamente. Bien, Elena cerró los ojos un momento. Vamos a necesitar más que registros digitales. Necesitamos un testigo de confesión, alguien que pueda ubicar a este conductor en una habitación para que quede registrado. Más tarde esa noche, Elena se sentó sola en la casa segura, reproduciendo las imágenes de la cámara del tablero del operador de la grúa, un hombre de unos 50 años con un chaleco manchado de grasa. Le había pedido a Elaine que lo llevara después de ver el camino. Las imágenes mostraban a Landon y Burke hablando del nuevo Jaguar rojo antes incluso de acercarse. Elaine lo confirmó. Testificará. Elena volvió a ver la hora. Sí, susurró. Porque no es corrupto ni tiene contactos, y está asustado. Se inclinó hacia adelante. Necesito que esté preparado. Nos coordinaremos con protección del inspector general. Su teléfono vibró. Un correo electrónico breve. El vehículo se trasladó a una instalación subterránea cerca de Engalis, en el límite del territorio del cártel. Elena empezó a escribir. Información de mapas. Superposiciones satelitales de Crossrail. Entramos. Hizo una pausa. Sarah, establece una línea segura con Elaine. Dale al camionero los detalles del vuelo de protección. Nos movemos en cuanto el coche impacte. La respuesta de Sarah. En eso. Elena se inclinó. Hacia atrás. El zumbido del aire acondicionado se atenuó. En un rincón de la habitación, una pequeña luz roja parpadeó. La señal del Jaguar seguía viva a kilómetros de distancia, alimentando la telemetría. Latía con firmeza, como un latido. Le susurró a la oscuridad. Veamos quién se mueve primero. Fin de la señal satelital. Ninguna chica se quedó paralizada por poco menos de 4 segundos, lo suficiente como para que Elena Travers levantara la cabeza. Almacenando en buffer a las 12:04 a 7 m, dijo Sarah en voz baja, mientras recorría la rejilla térmica con los dedos. El vehículo ya no era visible. Sospechaba de un túnel. Elena se puso de pie. Lo enterraron. Elaine Bryce ya estaba al otro lado de la línea. Esto no te va a gustar. Asuntos Internos marcó a Caleb Stroud para revisión de supervisión hace 6 meses. El informe del IDHGA fue retirado antes de que llegara al comité. Archivo, fuente borrado. ¿Adivina quién firmó la purga? Elena respondió sin pestañear.
Vernon Hale. La voz de Elaine se endureció. Tenemos un vector de corrupción, y ahora tenía nombre. La operación ya no era local. Phoenix era solo la herida de entrada. Elena observó la superposición digital de condados iluminados por señales de calor y filtraciones de datos. Cada destello representaba un vehículo desaparecido. Un bin no coincidente. Un silencio en los registros de radio. Lugares donde el protocolo no solo fallaba, sino que se reescribía. Esto no es fraude de incautación, dijo Sarah. Es infraestructura de tráfico integrada en los sistemas policiales. La voz de Elena era tranquila, pero sus vocales tenían un tono de acero. Y me usaron para validarlo. El hack no era solo un cebo. Era su prueba. Si me resistía y desaparecía, sabrían que el escudo funcionaba. Si intensificaba la situación, vigilarían hasta dónde podía llegar. Elaine regresó con la confirmación. Stroud autorizó la transferencia directa de 3 docenas de incautaciones a una empresa fantasma vinculada a una sucursal de seguros falsa en El Paso. Según consta, parece una subasta de seguridad, pero los coches no figuran en ningún otro lugar. Desaparecen después de 48 horas. ¿Rastro de dinero?, preguntó Elena. Bitcoin, respondió Elaine. Y billeteras fantasma vinculadas a recaudadores de fondos de campaña. No son agentes que se embolsan dinero. Están canalizando ganancias hacia las elecciones. Ahí estaba. Todo el mapa cambió. La pantalla de Sarah se volvió de color. Acabamos de recibir una señal de uno de nuestros dispositivos silenciosos. Comisaría del Este de Denver. Se detectó un clon de Jaguar rojo con el mismo VIN durante la patrulla. El lote está pendiente de inspección, sin antecedentes penales. No hay hoja de admisión. Elena entrecerró los ojos. El mismo vehículo repintado, la misma carrocería, confirmó Sarah. Diferentes placas, están creando duplicados. Elena se quedó quieta un momento. Lo que significa que el Jaguar real ya no es un vehículo. Es un activo de prueba. Cada vez que aterriza, cada persona que firma, esta red se expande. Se giró hacia Elaine. Tenemos que apagar el nodo clon. Denver está realizando una verificación federal. Lo comprobamos todo o perdemos la cadena. Elaine asintió. Enviaré a un alguacil estadounidense para asegurar el complejo. Pero necesitarás una voz, un testigo. No más datos, no más grabaciones. Necesitas a alguien que le ponga rostro humano al costo. Elena sabía exactamente quién era. Jordan Price, de 19 años. Entró en la sala de espera del inspector general como si le doblara la edad. No se encorvó. No corrió. Llevaba una carpeta llena de cartas, fotos y una nota escrita a mano. Me detuvieron a una cuadra de mi trabajo. Dijo que las placas no se veían bien. Mi madre ahorró 2 años para ese coche. Dijeron que estaba incautado. Nunca nos mostraron los papeles. Elena hizo la única pregunta importante. ¿Te registraron? Jordan asintió. Vació mi mochila, mi almuerzo, mis guantes de trabajo, incluso mi identificación. El agente me dijo que coincidía con un patrón, pero nunca comprobó la matrícula. Levantó la vista. Nunca lo reportaron. Lo sé porque la radio estaba apagada y pregunté 3 veces. Elaine le susurró a Elena. Esta es la línea de fractura. Jordan deslizó un documento sobre la mesa. Se llevaron mi coche y 2 semanas después, mi amigo lo vio en Instagram. Habían pintado ruedas diferentes. Se vendían placas nuevas. Lo grabé. Miró a las 2 mujeres. ¿Será por eso que nadie respondió a nuestro informe? Porque lo sabían. Elena grabó. Sí, dijo. Y lo haremos público. Pero te necesitaremos bajo protección. Jordan no se inmutó. Siempre y cuando no se salgan con la suya. Esa misma noche, la casa segura fue interceptada. Fallo en la señal externa. La pantalla de Elena se iluminó con una advertencia codificada. Stroud se ha movido. Elaine intervino. Se ha quedado en silencio, sin movimiento digital.
Archivos de Seguridad Nacional censurados. Podríamos perderle la pista si cruza a zonas de cárteles. La respuesta de Elena fue silenciosa. No lo hará. La última pista vino de un exagente del cártel convertido en informante en Tucson. Susurrado en una grabadora. Solo revisan estos autos cuando se quitan las señales de la comisaría. Hasta entonces, pertenecen al Estado. Después de su moneda. Claro, no todos los autos fueron robados. Era una firma, una unidad de intercambio. Favores políticos. Acuerdos de campaña. Incluso silencio estratégico. Cada vehículo, un voto, un soborno, un reemplazo de lo que el dinero real no podía tocar legalmente. Elena miró fijamente el rastreador. El Jaguar rojo, el auténtico, había desaparecido del mapa. No porque dejara de transmitir, sino porque se había movido fuera de las líneas de autoridad reconocidas. Ahora estaba marcado como un activo diplomático extrajurisdiccional. No solo lo estaban usando, estaban blanqueando la autoridad federal mediante el embargo. Y a Stroud le quedaba una última jugada. Elena lo sabía. Miró el mapa. Intentará sacarlo del estado, quizás bajo una cláusula de incautación para entrenamiento. Elaine apretó los dientes. Si lo firma, es legalmente intocable. Entonces lo cortamos antes de que lo presente, dijo Elena. Se giró hacia Jordan. ¿Listo para hacerlo público?, preguntó. Él asintió. Estuve listo en cuanto quitaron mi nombre del informe. 2 días. Ese era el tiempo que tenían antes de la entrega final. Stroud había presentado una solicitud de autorización poco conocida. Interinstitucional en adquisición de vehículos. Le proporcionó protección federal completa. El tiempo justo para enviar el Jaguar rojo a una falsa división de seguridad nacional que operaba desde Nuevo México. De ahí, desaparecería en manos privadas. Era el último paso en una larga operación de lavado de activos. Y estaba casi a salvo, pero Elena Travers no esperó permiso. Se presentó ante el equipo de supervisión del inspector general. 8 agentes, 3 monitores y una voz solitaria en video desde Washington, D.C. Elaine Bryce informó a la sala. Tenemos pruebas de un patrón de incautaciones realizadas bajo falsas sospechas, coordinadas por agentes que nunca registraron arrestos, ni emitieron multas, ni presentaron informes. Hizo una pausa. Estos vehículos no fueron subastados. Fueron desviados. Elena dio un paso al frente. Hemos confirmado 42 VIN, todos vinculados a entidades fantasma, agentes no registrados, agentes de comisaría o con permisos de entrenamiento falsificados. No alzó la voz. No hacía falta. Los datos impactaron más que cualquier discurso. Hizo clic en la primera foto. El Honda Civic de una joven de 19 años, incautado, nunca desmantelado. Ahora propiedad de una inmobiliaria vinculada al hermano de un ex-sheriff. Siguiente diapositiva. Una Escalade negra, propiedad de un pastor, incautada. Sin papeles. Ahora registrada a nombre de un donante político en Flagstaff. Luego, llegó el último derrapaje. El Jaguar rojo. Dijo Elena, debía desaparecer mañana. La sala quedó en silencio. Elaine se inclinó hacia adelante. Solicitamos la suspensión inmediata del capitán Caleb Stroud, la incautación de todos los archivos bajo su autorización y la apertura de una investigación conjunta con el Tribunal Interno de Seguridad Nacional. La voz de Washington, D.C. respondió rotundamente. Aprobado. Afuera, el plan se puso en marcha. Sarah Dawn monitoreó los drones que sobrevolaban el centro de entrenamiento de Nuevo México. Jacks en el lugar, 3 controladores, sin placas, todos vestidos de civil. Elena se ajustó el abrigo. Prensa local, 3 medios. Filtramos el testimonio. Lo publicarán en 1 hora.
Jordan Price permaneció sentado en silencio en la parte trasera de la furgoneta, con las manos cruzadas. No preguntó qué pasaría después. Ya había dicho suficiente. Querían que pensara que estaba loco, dijo, como lo imaginé, como si nadie le creería a un adolescente con una lonchera. Elena lo miró de reojo. Subestimaron a la persona equivocada. El convoy llegó al complejo justo antes del amanecer. Elena, Elaine, 2 alguaciles federales y un secretario judicial. La puerta principal no estaba cerrada. Dentro, el Jaguar rojo estaba bajo una lona, aparcado en perfecto estado. Elena corrió la lona. El vehículo brillaba a la luz de la mañana, inalterado, inconfundible. Pero no estaba solo. Junto a él había otros 4 vehículos. BMW y Audi. Todos registrados bajo los códigos interinstitucionales de seguridad nacional. Intentaban convertir masivamente los depósitos en flotas diplomáticas, murmuró Elaine. Elena abrió la puerta del conductor. Debajo del asiento había una grabadora de voz. Pulsó el botón de reproducción, y la voz de Stroud se escuchó entre risas, recortada de una conversación con un desconocido. Que se quejen del protocolo. Nunca rastrearán un coche una vez que esté en el manifiesto de entrenamiento. Es dinero limpio, más seguro que la Coca-Cola, y se ve mejor aparcado afuera de una gala de donantes. Elaine arqueó una ceja. Él lo admitió. Elena se giró hacia el empleado. ¿Lo oíste? Lo oía, dijo, mostrando la orden federal. Estas instalaciones están ahora bajo embargo. Todos los activos están congelados. Acto seguido, actuaron con rapidez. Los alguaciles etiquetaron cada vehículo. Sara subió la grabación. A las 10:00. La noticia se difundió en Internet. Primero en Arizona, luego en National Red Cars, placas azules, dinero negro. Causó furor. Stroud fue arrestado esa misma noche. Tranquilo, con la camisa abotonada, sin oponer resistencia. Estás cometiendo un error, dijo. Esto está por encima de tu nivel. Elena lo miró fijamente a los ojos. Siempre fuiste el favorito del sistema, pero olvidaste quién lee los registros. Se dio la vuelta. Sin palabras, la voz de Elaine llegó por el comunicador. Siguiente. Le revocaron la autorización hace 1 hora. Esa noche, Elena regresó a su pequeño apartamento. El Jaguar estaba allí, remolcado, verificado, limpiado e intacto. Su nombre en la matrícula, sus llaves en el mostrador. Abrió un cajón y sacó una cinta, un mensaje de voz de su padre. Su voz crujió entre la estática. Pueden quitarte el trabajo. Pueden quitarte el coche, pero no la voz. No tu maldita voz, Ellie. Úsala. Se quedó en silencio un momento. Luego salió. Se subió al Jaguar y arrancó el motor. No hubo sirenas tras ella. Solo la ciudad finalmente en silencio. Y una mujer reclamando la carretera. La placa crujió, pero la voz perduró. No hubo aplausos ni desfile. Solo una conferencia de prensa y una pared de micrófonos. Elaine Brice estaba de pie en el podio, con palabras mesuradas. Hemos confirmado un abuso sistemático de los procedimientos de incautación de vehículos. Múltiples comisarías en Arizona y otros lugares estuvieron involucradas en la falsificación de informes y el lavado de activos gubernamentales bajo el pretexto de transferencias interinstitucionales. Esto no fue un fallo de política. Fue una manipulación deliberada del poder. A su lado, el Elena Travers permaneció en silencio. No estaba allí para actuar. Estaba allí para que la vieran todas las chicas que alguna vez fueron detenidas y sabían que no lo merecían. Por cada persona cuyo silencio se había confundido con consentimiento, y por cada agente que aún creía que el escudo los hacía intocables. El testimonio de Jordan Price se emitió esa noche. Un chico pulcro, de voz tranquila y ojos demasiado mayores para su edad. Me dijeron que el coche era robado. Dijeron que yo no pertenecía allí. Pero pagamos por ese coche, nos lo ganamos y lo tomaron de todos modos. El video se volvió viral.
Por la mañana, Back Not Yours era tendencia en todas las plataformas. Nos inundaron miles de historias nuevas. Fotos, vídeos de cámaras de autos, declaraciones juradas no solo de Arizona, sino también de Detroit, Miami y Fresno. Cada una era un eco de la misma verdad. Los sistemas no necesitan armas para robar, solo silencio y papeleo. El Congreso solicitó una revisión federal de los protocolos de incautación. El Departamento de Seguridad Nacional inició una auditoría interna. El director Vernon Hale renunció sin hacer declaraciones. El juicio de Stroud se fijó para dentro de un mes. Nunca se declaró culpable, pero su voz grabada habló más fuerte que la de cualquier abogado. El Jaguar rojo, ahora incautado como prueba, permaneció en un estacionamiento federal, intacto, sin ser reclamado, hasta que una mañana llegó una carta. Autorización concedida. Vehículo liberado. Nombre en el título restablecido. Elena lo recogió sola. Sin escolta. Sin prensa. Se sentó al volante, giró la llave y escuchó. No al motor, sino al silencio. El tipo de silencio que llega cuando finalmente pasa una larga tormenta. Condujo por la ciudad como la primera vez. Manos relajadas, ventanas abiertas. Pero esta vez el silencio no parecía amenazante. Parecía merecido. En un semáforo en rojo, un joven agente la miró, la vio, la reconoció. Asintió, respetuoso y cuidadoso. Ella no sonrió, pero sostuvo su mirada. Él apartó la mirada primero, de vuelta en casa. Abrió un cajón lleno de cosas que creía haber perdido. Sus credenciales patrias, el mensaje de voz de su padre, su propio reflejo. Elena no estaba orgullosa, estaba cansada, pero no había terminado. Se unió a una nueva junta de revisión, desarmada, sin paga e imparable. Supervisión civil, no para titulares, sino para mantener registros. Porque la verdad no solo sobrevive en los informes, sobrevive en la repetición. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió con las ventanas abiertas, sin alarmas, sin escáneres, solo el zumbido de una ciudad que finalmente estaba siendo vigilada, no por el sistema, sino por su